como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen y estas lecturas son lecturas de amor y desamor para ti, mi querido Libra. Vamos a ver qué hay, qué se presenta en este momento para ti, qué tenemos que hablar. Sí que te digo, el oráculo del planteamiento, mira lo que dice. Sus ojos no pueden disimular el desamor que siente. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué hay un desamor en esa persona? ¿Qué fue lo que sucedió realmente, mi querido Libra, para que esta persona esté en esta situación? ¿Fuiste tú quien le dio, como quien dice, ese corte? ¿Será que tú te enamoraste de alguna otra persona y le tuviste que dejar? Y ahora esta persona está con este desamor muy grande encima, que no lo puede disimular. No sé, puede ser que le esté leyendo a ese tipo de personas, como puede ser que tuviste que deshacerte de la persona o sacarle de tu vida porque se estaba portando mal, tuviste que soltar. Posiblemente, pues, vamos a ver en el oráculo de las posibilidades que hay. Aquí dice, sal de esa relación que no te valora. Oye bien, a lo mejor eso fue lo que pasó, que ahora que sales de esa relación que no te valora, que tuviste que hacerlo, no te quedó más remedio, esa persona ahora se está dando cuenta que tiene muchísimo desamor. No se acordó de apagar esos carboncitos antes de irse de tu vida. ¿Te acuerdas que yo siempre lo digo? Que quedaron carboncitos encendidos. Ajá. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dice el oráculo del amor o del desamor. ¿Qué otra cosita te pueden estar diciendo? Porque sus ojos no pueden disimular ahora el desamor que siente. ¿Qué será ahora, mi querido Libra? Vas a tener que ver qué haces. Vas a tener que ver, porque está en ti, la decisión es tuya. Dice acá, recibirá solo lo que dio. Mira, pues ahí estamos bien, ya estamos más claros acá. Eso es lo que está pasando, que sus ojos no pueden disimular el desamor que siente, porque fue esa persona que realmente puso la torta. Y ahora resulta que cuando está viendo que de verdad la cosa sí es en serio, que ya tú no quieres ir más para allá, que no le quieres voltear a ver más, que le dijiste hasta aquí llegamos, se acabó todo esto, ahora esa persona está entrando en pánico. Sal de esa relación, te está diciendo que no te valora, te dicen el oráculo de las posibilidades. Y efectivamente pareciera que eso fue lo que sucedió. Recibirás solo lo que dio porque realmente no te valoró. Ahora resulta que a lo mejor te pide una vuelta y tú, nanay, nanay. No, señora, por ahí no es, no, señor. Mira esto. Date cuenta, esta es la energía de esa persona. Y mira, viene ahora con querer ofrecerte amor. Porque siente un gran desamor que no puede, que no lo puede, que no puede aceptarlo. Y necesita venir otra vez a que tú le calmes ese desamor. Eso es lo que pasa. Vaya pues, mira, se ha desbloqueado. Quizás esta persona estaba muy bloqueada, sentía que de verdad definitivamente no iba a poder contigo, no iba a poder tener la victoria de la reconquista contigo y se había bloqueado. Pero ahora como que quizás a lo mejor ha tomado fuerzas y ha dicho, pues ahora sí voy a tener que hacer lo que sea porque ya no aguanto más. Y fíjate tú que ahora siente esa energía, se siente esa energía desbloqueada. Y sí, que viene esa persona a buscarte, a pedirte nuevamente, a plantearte algo. No es que viene ya venido, sino que viene a plantearte algunas situaciones de amor, a ver qué dices tú. Sí, aquí se ve que a lo mejor sí, probablemente tú dices, bueno, vale la pena esperar. Quizás voy a esperar. Quizás a lo mejor sí le voy a dar una oportunidad. Muy probablemente, porque sal de esa relación que no te valora, te están diciendo, y que recibirá solo lo que dio. Pero en el fondo pareciera ser que tú siempre vas a aceptar. Ya te voy a hablar. Mira esto. Al final de todo, cuidadito con que esto se revierta todo, ¿sabes? Sí que te lo digo. Mira, te voy a decir algo. Hay que estar muy pendiente de esto. Cuidado
con estas, digamos, ¿cómo te explico? No quisiera ni ser muy determinante, pero tampoco quisiera pasar por alto esto. Mi querido Libra, es cierto, sus ojos no pueden disimular el desamor que siente. Sí se siente en desamor. Perfecto. ¿Por qué se siente en desamor? Porque resulta que tú prácticamente le dejaste ir, se fue y tú no seguiste sus pasos. Lo dejaste así, a lo mejor dijiste, bueno, mira, si se fue, se fue. A lo mejor ya tú estabas como sintiendo que ya no era lo mismo que de antes, pero también te está diciendo el oráculo de las posibilidades, hay que salir de la relación que no te valore. Si esa persona se fue porque no te valoró como era, o tú le tuviste que dejar ir porque no te valoró como era y recibirás solo lo que dio, hay que estar pendiente. Si tú dices que quieres esperar nuevamente, se ve que vas a esperar nuevamente. Espera con calma. No te apresures. Si esta persona viene a buscarte y viene a proponerte, por favor, hazlo primero cerciorándote o estando seguro de que lo que viene es esto. Que no viene una desilusión como esta, sino que viene para ti algo verdadero y de verdad serio. Mira, una persona cuando no valora a otra necesita pasar por muchísimas cosas, por muchísimas lecciones para aprender lo que es valorar a alguien. Muchísimas veces eso viene de educación, muchísimas veces eso viene de casa, de educación, de cuando niños, que vieron que en su familia no habían esos valores o que no respetaban a la mujer o no respetaban al hombre, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Libra, esto es un consejo bien grande que te está dando el tarot. Sus ojos no pueden disimular el desamor que siente. Perfecto. Tiene derecho a sentir desamor, claro que sí. Y viene a darte nuevamente, quiere venir a ofrecerte copas de amor. Pero las cartas como me están saliendo, me están dando a entender que probablemente, dependiendo cómo tú aceptes a esta persona, esta relación se puede volver a caer. Me explico, quiero ser franca contigo. Yo no voy a decir, ay sí, mira, viene con copitas de amor y colorín colorado. No, esta persona, si tú no sabes aceptar esta relación, si no sabes poner los puntos donde van, de verdad que sí, se te olvida algún punto por allí, mira lo que puede suceder. Entonces, no es preferible vivir que llorar, como dicen. No es preferible, mejor seguir adelante entonces solo o sola que volver otra vez a esta misma angustia, a esta misma agonía. Entonces, ponte a ver, haz lo que tienes que hacer, lo que consideres que tengas que hacer, pero toma también esto en cuenta, este consejo que te están dando. Sal de esa relación si no te valora. Recibirás solo lo que esa persona dio, ya te lo están diciendo. ¿Ah? Entonces, por favor, pon atención a esto. Si es cierto, va a venir y quiere venir a ofrecerte otra vez amor porque no aguanta como está. Ok, pero ¿y después? ¿Qué vendrá después? Si tú no sabes amarrar o arrear esa yegua o ese caballo salvaje, te puedes desbocar. Ahí te estoy dejando yo esa lectura. Al buen entendedor, pocas palabras. Al que le resonó, le resonó. Nos estamos viendo en un próximo video y por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Reflexiona. Ok, bye bye.